Hoy vamos a conversar sobre un tema ineludible en el marco de esta exhibición de artes visuales, y es sobre las relaciones posibles entre el arte y la comunidad, con dos experiencias que vienen desde hace años trabajando este vínculo. Como en nuestros conversatorios previos, también les hicimos a nuestros invitados de esta noche una serie de preguntas generadoras que esperamos que nos ayuden a construir un diálogo mucho más fluido y concreto alrededor de este tema tan amplio. Y bueno, les hemos pedido que lo respondan de manera muy libre algunos de estos aspectos que les voy a contar. Lo primero es cuáles pueden ser las posibles relaciones entre el arte y la comunidad. ¿Qué implica para la producción de la obra artística tener este vínculo con la comunidad, con lo público? ¿Cuáles han sido las experiencias que han tenido explorando este vínculo y cuáles han sido los principales retos y aprendizajes que han salido de esas experiencias? Pero además de estas preguntas, también estamos muy interesadas en saber qué dudas, qué comentarios les surgen a ustedes cuando piensan en estos conceptos y cómo se relacionan. Y desde ya pueden irlas dejando en los comentarios de este video y bueno, las retomaremos más adelante en la medida que el tiempo nos lo permita. Y sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestros invitados. Les quiero dar desde ya las gracias a todos por su generosidad para compartirnos sus experiencias. Y bueno, hoy nos acompaña el colectivo Perro Cerámico, del cual nos acompaña Pablo Acuña, que es arquitecto, Orlando Guier, que es artista visual, César Ulate, que también es artista visual. Y bueno, este proyecto es un proyecto transdisciplinario que busca impulsar por medio de la arquitectura, el arte público y la gestión cultural mejoras significativas en los espacios públicos, así como producir formas alternas de comunicación urbana. Desde el 2010 desarrollan proyectos de arte comunitario como talleres y murales participativos en conjunto con grupos y organizaciones como Parque La Libertad, el Ministerio de Cultura y Juventud, el FIA, el CCSR, que no sé qué significan esas siglas, luego nos cuentan, el ONU Habitat, los museos del Banco Central, el PNUD, municipalidades e instituciones privadas, así como proyectos comisionados. Cuentan también con intervenciones artísticas en Cartago, Guanacaste, Punta Arenas, Heredia, San José y fuera de Costa Rica en Argentina, Chile y México. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, un placer contar con ustedes hoy. Wow. Y bueno, por otro lado nos acompaña Pablo Bonilla Elizondo, quien es doctor cum laude del posgrado de Arte, Producción e Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Es docente de la Universidad de Costa Rica, especializado en teoría del arte, semiótica y arte público. Muchas gracias, Pablo, por sumarte. Y nos acompaña Jimena Coto Fernández, quien es estudiante de diseño escultórico de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Jimena, también por acompañarnos. Y bueno, sin más, les voy a dar el espacio para que desde Perro Cerámico empiecen a contarnos de su experiencia. Hola, buenas noches. Yo voy a compartir una presentación. Vamos a ver dónde estamos. Estoy aquí. No sé si Pablo Acuña quiere hacerse la introducción. Se la tiro. Pablo. Tantísimas cosas que decir. Bueno, este es nuestro primer proyecto. Un proyecto en Lindavista de Río Azul de la Unión, donde fuimos convocados, nos acercamos a un espacio comunal que estaba lleno y vibrante de gente, de personas de todas las edades, niños, jóvenes. Especialmente creo que nos llamó mucho la atención la cantidad de jóvenes involucrados y que ya habían estado trabajando con algo que creo que se va a volver importantísimo para nuestras experiencias, y es que habían pasado por una primera etapa con un trabajo de valorar la comunidad junto a una psicóloga, ¿verdad? Esto, pues, cuando nosotros nos acercamos y
conocimos el proyecto, pues nos dio una materia prima de buenísima calidad para empezar a trabajar con ellos y ya ellos tenían unas ganas increíbles de empezar a hacer. Hay algunas fotos de ese proceso previo. Sí, como decía Pablo, como para agregarle, este proyecto se realizó en el 2011. Creo que tenía, no sé, que unos cuantos años de estar el Parque de la Libertad en funcionamiento y estaba como empezando, creciendo, y es un proyecto que tiene que ver con el vínculo que tiene la comunidad que colinda con el, no sé si es al norte o al este, qué punto, eh, del, del parque. Y es un muro gigantesco donde se involucró desde los más chicos hasta los adultos y en medio, ¿verdad?, todos los jóvenes. Y interesante es que se divide en 3 etapas, que es que está el antes, el durante y, digamos, el ahora y el futuro en ese momento, ¿verdad? Del parque. Entonces, eso consistía el proyecto en sí, pero entonces un poco también involucraba la visión del pasado, ¿verdad? Desde los ancianos, bueno, de los adultos, que nos hablaban de las pozas que ven ahí, eh, y, y un montón de cosas donde ¿verdad? Como que se involucran ellos, se involucran a los chicos, haciendo la parte de los, digamos que la parte del caserío, de cómo se vive en la actualidad, y una imagen del futuro, incluyendo al Parque de la Libertad dentro de la comunidad, ¿verdad? Y todo el impacto que pueda tener, digamos, en este caso. Para mí hubo un reconocimiento sorprendente del paisaje inmediato que, que uno no se imagina que se puedan tener tan claros, ¿verdad? La posición de la comunidad que está como en un alto, el sistema de callecitas que generan como una mini periférica, las casas también escalonadas, una topografía así también muy específica que claro, a mí eso me hizo súper clic desde lo que puede ser la conciencia de un barrio, ¿verdad? Entonces, ya por ahí yo estaba súper emocionado. Vamos a ver. Sí, esto es parte del proceso, que igual un poco se trabajó en varias etapas. Estuvo la etapa del diseño, que fue este acompañamiento con una psicóloga, que creo que era socióloga, que se generaron los talleres con el material, ¿verdad? El material gráfico y material histórico. Después la parte ya práctica y fue un poco trabajar con materiales cerámicos, con pintura, con estucos. Entonces ahí en distintas etapas se fue involucrando la gente, ¿verdad? Desde los más chicos hasta los adultos en alguna medida, ¿verdad? Y ahí estábamos nosotros en la parte dura también, que era la parte de la cerámica y de quebrar y de hacer como como una parte de diseño ahí. Y se hizo como una siguiente etapa en el 2014, creo que fue, 2014, 2000, creo que sí fue en 2014, que fue de remozar el mural. Entonces se le agregaron varias cosas, se habilitó una cera que no había y se le metió más color. Y también fue como otra parte donde hubo otro proceso, donde se agregaron unas partes, esas partes que se ven acá, y se hicieron con otro taller que fue con chicos de la escuela, creo que fue de la escuela de Río Azul, no me acuerdo, o de alguna escuela, y que se trabajó como esta parte del nombre, pero con letras que ellos inventaron. Entonces fue un poco interesante porque eran más chicos de escuela, como de segundo, creo, tercero, y otro grupo de chicos fueron los que se involucraron en la parte de la pintura.
¿verdad? Entonces ahí uno va sumando, con cada actividad va sumando uno más, más participantes y más dueños, más codueños del mural, ¿verdad? Porque algo que sí tenemos nosotros como colectivo es que nosotros no queremos como imponer una, una idea en un espacio, sino que queremos como que las ideas sean del espacio, que salgan de la gente de ahí, que se involucre la comunidad, para que realmente tenga como un impacto, ¿verdad? El mensaje que se dé y más que el mensaje del proceso, ¿verdad? Este fue otro proyecto también con el Parque La Libertad, que, que igual fue un poco en otro sector, creo que ahí será el sector, ese sí es el sector norte, y este se hizo igual después, y igual involucró chicos de dos grupos, dos procesos, el proceso de chicos de escuela para el diseño, digamos, y otros chicos de colegio en la parte de la pintura, ¿verdad? Entonces eso hace que también como que se haya una retroalimentación en todos los procesos y que se involucre más gente, que haya más participantes. Orlando, ¿qué quieres soltar de Matapalo? Bueno, no, tal vez de una vez, haciendo mención, ¿verdad? Las preguntas o las líneas que nos habían tirado de la primera era como la relación entre arte y comunidad, ¿verdad? Entonces, nada más quería decir que nosotros, pues al estar trabajando en este tema de arte público, específicamente en estos casos que es lo que se trata es como arte comunitario, ¿verdad? Es como el vivo ejemplo de la relación arte y comunidad. Eso se puede ver de, no sé, de muchas formas diferentes, ¿verdad? Es interesante como el arte puede ser una herramienta muy práctica, ¿verdad? Para que la gente, pues, no sé, pueda participar, digamos, en un proceso colectivo en donde pueden como utilizar ideas, ¿verdad? Que tal vez se les dieron, como, ok, vamos a trabajar esta técnica, pero, ¿verdad? Entonces ahí ellos pueden meter como qué quieren hacer. Entonces es muy interesante como proceso para que la gente se logre abrir, ¿verdad? Y logren, pues expresar, no sé, de problemáticas que hay, de la misma forma como cómo quisieran que fuera su comunidad, no sé, todo esto, ¿verdad? En un trabajo que se trata normalmente como de embellecer algo, ¿verdad? Entre todos. Entonces, por ese lado, ¿verdad? Sí, nosotros estamos bien profundo en este tema de la mezcla arte y comunidad. No sé si tal vez para que la gente que esté escuchando entienda bien cómo son los procesos, nosotros nos podemos acercar a una comunidad y mediante diferentes sistemas ¿verdad? O prácticas que se pueden hacer, uno empieza como a tratar de que la gente se empiece a abrir y que se suelten un poco. Eso puede ser con pequeños ensayos, digamos, de dibujos en papel o talleres como de mapeo, un mapeo lúdico, digamos, situaciones que son como de juego, ¿verdad? En donde pues la gente empieza como a relacionarse con la otra gente que se vino al taller y también nos empiezan a conocer a nosotros y de esa manera, bueno, como aquí se ven en estas imágenes, ahí estábamos en Matapalo, en Guanacaste, y queríamos desarrollar un proyecto que se trataba de hacer un mural en el salón de la asociación, era, y embellecer una esquina, la esquina que estaba enfrente. Entonces, pues así, nosotros empezamos haciendo como pequeños talleres con los niños, en este caso, que eran niños, en el caso anterior también se involucraron adultos, y pues así, digamos, tal vez logramos nosotros como meternos, ¿verdad?
en la dinámica de la comunidad que ya ellos tienen, porque ellos son de ahí y son vecinos, ¿verdad? Todo el mundo se conoce y uno es el desconocido. Entonces es muy bonito el arte como herramienta para poder entregar algo también con el lenguaje de ellos mismos, ¿verdad? O sea, de las personas que se hayan acercado al proyecto. Yo creo que hemos hablado de la importancia de la participación para hacer esa conexión arte-comunidad. Creo que el que se evidencie que los procesos no son cortos, ¿verdad? Se pasan varios días ahí, pues va dándole muestras, incluso a los incrédulos, de que se está avanzando, ¿verdad? Entonces, uno tiene 10 años de ver una esquina igual y pasa 3 veces durante una semana y ya tuvo 3 momentos diferentísimos. Esa evidencia de que la toma de pareceres está realmente convirtiéndose en un cambio, creo que para mí es, pues derriba todas esas versiones de la participación maquillada, ¿verdad? De a veces pasar una lista y ya cumplimos con ese requisito, ¿no? Aquí hay diferentísimos niveles, ¿verdad? Desde los talleres hasta las prácticas. Muchas cosas se vuelven invaluables. En me acuerdo, el pick-up que nos ayudaba a jalar materiales. En el anterior que veíamos, el sistema de bodeguitas que habíamos desarrollado en las cocheras de los vecinos. Por allá nos regalaban un fresquito. O sea, hay un compartir que borra esa idea de que esto es una consultoría, ¿verdad? Y que ahí se pasa un tiempo ahí y todas esas conexiones van cambiando de comunidad. Y aquí encontrábamos también otro grupo totalmente diferente. Estaba el miembro de la SAD, estaba la gente de la policía de ahí, de la esquina, estaban los mejengueros, estaba la gente que iba a esperar a los niños que salían del kinder, estaba el que usaba el teléfono público. Bueno, vamos reconociendo esos actores y pues somos muy transparentes en ofrecerles que la cosa puede estar mejor. Sí, aquí por ejemplo, como decía Pablo, estas son imágenes que recopilamos que me parecieron muy, muy significativas, que es de la vivencia de nosotros en la comunidad, ¿verdad? Como también nosotros, ¿verdad? Como nos involucramos de tanto que celebramos los cumpleaños de uno de los vecinos, que está aquí, aunque no quieran, que se ve por ahí entre esos 4, uno de esos es Marco. Estábamos ahí, nos quedábamos en la casa de una señora que nos hacía el desayuno, compartíamos con los mismos líderes, ¿verdad? Con los mismos, en la misma comunidad. Justamente el proyecto de repente se nos va de las manos y tenemos que el de la policía nos dice que si le podemos echar una manita con la fachada, y de repente le pintamos la fachada de la policía, ¿verdad? Como con los recursos que nos quedan ahí, por ahí les ayudamos y con lo mínimo de repente se puede involucrar más gente, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en la SOA, cuando hicimos la presentación, una presentación de todo el proceso y no, yo creo que son ese es uno de los proyectos más interesantes para nosotros, ¿verdad? Creo que eso es bien importante, ¿verdad? Transcurrió en unos espacios que tal vez no son como oficiales, ¿verdad? Pero que le dan mucha confianza a las personas, que saben que si en no hubiésemos sido de fiar, pues ni nos dejan conectar el proyector ahí, ¿verdad? Entonces, pues creo que eso es parte de un aprendizaje que hemos ido pues, tratando de ser los más honestos en él, ¿verdad? Aquí tenemos este otro proyecto, se desarrolló en Guaraní de Heredia y fue el cómic callejero, donde desarrollamos este mural
justamente con chicos de ahí de la zona, pero a través de una serie de talleres también que se hicieron. Y ahí metimos un poco, de ahí fue como un poco ir desarrollando estas dinámicas y ir viendo las necesidades también, y ver de qué forma, según las necesidades del lugar, podemos ir involucrando a las personas, porque estaban los chicos grafiteros que se sumaron ahí, entonces había que meter el graffiti. En este caso siempre llegaban a jugar y tenían medio pintada una cancha, entonces pintamos una cancha ahí, aunque sea sin permiso del dueño del edificio, pero igual los bolazos iban a estar siempre. Entonces, aprovechamos y pintamos la cancha y, y metimos estas dinámicas del empapelado, ¿verdad? Un poco cómo podemos darle vida a los espacios, a cualquier rincón, ¿verdad? Entonces, es una dinámica como interesante que lo trasladamos también a otros proyectos que ya desarrollamos en el centro de San José con Enamórate de tu ciudad, que es como también algo que nos ha parecido muy, muy importante y que nos da lástima que se haya perdido, ¿verdad? Por la razón que sea, que se descontinuó. Eran dinámicas que generaban mucho en la gente, digamos, y en esa comunidad que va siempre como transitando, ¿verdad? Y esa gente que siempre vive en San José, pero que a la larga no viven en San José. Entonces, iban encontrando su espacio los sábados en la mañana, que se hacían las dinámicas de Enamórate, y ahí entonces involucrábamos nosotros una serie de no sé qué serían, actividades artísticas, lúdicas, libres, no sé qué más, Talleres. talleres. Y también es muy interesante ver estos gestos como el de esta niña haciendo una monotipia, ¿verdad? O el de este otro chico también. Y así como se sentaban ellos dos con el mismo entusiasmo, así se sentaba este señor no sé, de 65 años que iba pasando al trabajo y que él siempre había querido pintar, pero nunca había tenido la oportunidad. Entonces, de repente ve la ventana ahí y aprovecha. Sí, en este caso en especial, ¿verdad? Como los talleres se desarrollaban en parques en San José, ¿verdad? Y la gente no había que hacer ninguna convocatoria, ¿verdad? Nada más que la mesa estaba puesta ahí con nosotros para dirigir y teníamos los materiales. La gente nada más tenía que llegar, sentarse y hacerlo. Entonces era una experiencia muy bonita porque el nivel de compromiso de la gente era exactamente el nivel que ellos quisieran, ¿verdad? Si llegaban y se sentaban y hacían una figurita y los llamaba alguien por teléfono y se tenían que ir, se iban. Pero estoy seguro que todo el mundo salía de ahí con una sensación de bienestar que efectivamente de nosotros sabemos, ¿verdad? Que el arte entrega esto. O sea, cualquier actividad artística que hagas, aunque sea por un segundo, es algo, es un beneficio para la persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, se entregaba esto gratis, bueno, gratis para las personas, ¿verdad? Estaban pagando, no sé, el Ministerio de Cultura y, que era Banco Popular, habías dicho, ajá. Ah, Entonces, bueno, eso para uno también era muy satisfactorio porque las personas simplemente al tener la oportunidad de sentarse, tal vez, no sé, nada más tenían que esperar un ratito a que llegara alguien que se iban a topar en el parque, en ese ratito se sentaban, ¿verdad? Y participaban y siempre era como una experiencia muy positiva para la gente. Entonces, pues, yo creo que fue un éxito, digamos, de la actividad. de estas dinámicas, además, yo apuntaría que estaba no solo el familiarizarse con una técnica y producir algo, sino buscar cómo ubicarlo en algo que en una
estrategia que nosotros les proponíamos, que era un mini parque o algo parecido, ¿verdad? Entonces se ubicaba la figura de barro, se ubicaba el dibujo, los tendederos, que era para el tiempo de espera y el secado, también generaba que no fuese todo tan inmediato, ¿verdad? Entonces, veíamos como todo el proceso, desde el que empezaba a hacer la obra hasta el que ya estaba esperando que se secara para estrenarla. Bueno, este es está también este proyecto lo desarrollamos hace como tres años, 2017, no sé. Sí, más. Bueno, fue un taller que desarrollamos con el museo también del Banco Central y fue una exploración josefina que también era como interesante porque era como apropiarnos un poco de sonidos, de imágenes visuales, recorrer San José y ver qué podía darnos y después de alguna manera plasmarlo en esto y hacer una exposición itinerante en las afueras, totalmente informal del proceso. Como un pop-up Exacto. exposición. Qué bueno tener los audios. Será para contextualizar un poco San José. Y después, bueno, está otra arma que tiene el perro cerámico, ¿verdad? Para atacar a los espacios y invadirlos, es la araña móvil. Es ese dispositivo que parece como un carretillo y que en este caso activamos para el FIA 2014 y que básicamente es una araña de serigrafía que le pusimos ruedas y la sombrillita y podemos ir imprimiendo en los rincones que vayamos. Y en este caso era un proceso de rescate histórico de puntos en San José, de ciertos puntos específicos, donde íbamos y nos situábamos y imprimíamos postales alusivas a algún espacio que había ahí. Digamos, estábamos en donde estaba la casa de Carmen Lira, ¿verdad? Después estábamos en el Paseo de los Estudiantes, en la Casa Jiménez de la Guardia, que queda frente a lo que fue la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Sí, ahí estamos mezclando, digamos, lo que es una técnica artística, que es la serigrafía. En este caso lo estamos haciendo nosotros como una demostración y lo estamos mezclando con este tema de rescate histórico. Y lo interesante es que se puede hacer in situ, ¿verdad? Ahí en el punto que queremos rescatar. Entonces hay una parte como artística de la impresión, había otra parte como de pregoneo, ya digamos de ofrecerle a la gente las tarjetas, y teníamos además un papel que tenía información histórica, ¿verdad? De cada lugar, la casa de Carmen Lira, ¿verdad? ¿Qué más? La casa de Jiménez de la Guardia, estuvimos en la casa Doctor de Moreno Cañas, la California. Entonces es muy interesante porque algunos son lugares que tal vez ahora, bueno, pues ya no existe la casa, en otros sí, lugares que la gente pasa cotidianamente y tal vez nadie tiene en su disco duro que realmente es un lugar histórico pues de un personaje que todos conocemos por algún motivo, ¿verdad? Entonces, pues fue muy interesante porque es como, ¿verdad? Ponerle el arte a las personas que van pasando ahí en la cara, ¿verdad? Una vez más, aquí, creo que bueno, eso también hemos usado la araña en Enamórate de tu ciudad, hemos usado la araña también en ferias de diseño. En algunas ocasiones se trata más de eso, ¿verdad? Que las personas se acerquen, impriman, aprendan cómo es que se hace y bueno, siempre
normalmente es una técnica bastante interesante, ¿verdad? De ver, es algo que uno ha visto en todo lado, en camisetas y en la calle, en publicidad, pero la gente no está consciente cómo se hace. Y pues nada, siempre sigue siendo, una vez más, muy divertido trabajar arte con gente que no necesariamente es artista, ¿verdad? Pero definitivamente todo el mundo tiene un interés por el arte, ¿verdad? Este es muy puntual que estamos viendo en Heredia, amplifica, yo creo, eso, el alcance de los historiadores locales, ¿verdad? Entonces, pues nosotros íbamos a esta velocidad de impresión y íbamos acompañados de estas personas que creo que a veces se pasaban como 2 días con nosotros, ahí, digamos, todo un sábado, todo un domingo, ¿verdad? Y era, también adquiere como algo de juego, de conseguir todas las impresiones, de relacionarlas con un sitio, ¿verdad? Entonces, pues a mí me gusta que en estas versiones de La Araña realmente hay una conexión con la historia, pero siempre tiene un toque diferente. Esa foto caminando adentro del mercado de Heredia, genial, con la máquina. Como un poco para darse una idea de por dónde nos hemos metido, digamos, con eso. Por todo lado. Esta también, el limón, cuando se hizo una activación después de que se quemó el Liberty Hall. Y fue como un poco para recaudar fondos, en este caso, se hizo como un taller con la Universidad de Costa Rica, en la sede de allá de Limón. Y se hizo como una intervención donde se creó unas estampas justamente como para venderlas y recaudar fondos. Otra de las... Qué bueno. Y el último proyecto, este proyecto lo desarrollamos en Atillo con el auspicio del PNUD y es llamado Mural Bio Río, que tiene la particularidad, ese se hizo en la Escuela Manuel Belgrano, se hizo el año pasado en media pandemia. Entonces tuvimos que adaptar un poco la dinámica participativa a nivel virtual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo arrancamos? Desde cero, con una comunidad que nos venimos involucrando y cómo hacemos que esa comunidad participe, ¿verdad? Entonces, la manera en que lo planteamos fue de generar un chat. Se hicieron unas cuantas reuniones de Zoom, pero las reuniones eran más como informativas o más de inicio, pero digamos que toda la acción se vivió en el chat de WhatsApp. Se vive hasta la fecha. Exacto. Se vive porque no está todavía. Entonces, a través del chat fue que tiramos las preguntas y ahí un poco dándole vuelta a las que veían en torno al río María Aguilar. Tenía que ver con el corredor biológico María Aguilar, ¿verdad? Entonces, ¿qué animales o qué entorno? Es como un... Al estar tal vez el taller ligado, ¿verdad? A este aparato que es el teléfono, bueno, y todos los teléfonos tienen cámara, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos cómo podemos hacer que la gente interactúe en el chat y que estemos como todos viendo lo mismo que el otro está viendo. Entonces simplemente les pedimos que empezaran a mandarnos fotos de las flores, de los pájaros, ¿verdad? De todos los animales, ¿verdad? Que va a pasar un avión, se ven a la abuela. Y nosotros podamos interpretar esas fotografías en dibujos, ¿verdad? Entonces ellos nos mandaban la foto, al día siguiente nosotros les podíamos mandar un bosquejo del dibujo y entonces la gente ya se sentía súper bien de pensar, ¿verdad? Ok, mi foto va a salir porque es, ¿verdad? El artista ya lo tradujo, entonces esta va, ¿verdad? Entonces ya, ok, se queda, va. Luego pasábamos, no sé, ahora flores, árboles. Entonces fue realmente muy interesante, de alguna forma,
siento que tuvimos, no sé, hasta más participación quizás, o de más cantidad de personas. Algunas personas estaban ahí y nunca hablaron, por ejemplo, pero uno sabe que están ahí, que se están enterando de que el proyecto, ¿verdad?, va caminando y, bueno, pues no se están quejando, digamos, de nada y tienen la oportunidad de participar. Claramente unos participan un poco más que otros, pero, por ejemplo, de repente había una señora que estaba en el chat y pues tal vez ella no quería participar y en un momento nos empezaron a llegar unas fotos y como textos medio mal escritos y bueno, pues resulta que su hija, ¿verdad? Una niña menor, sí quería mandar, ¿verdad? Un dibujo que ella había hecho de una mariposa y entonces ahí envió como su texto y entonces luego pues, ya entendimos qué era lo que pasaba y nos pareció más increíble aún, ¿verdad? Porque entonces el taller no solo es con la persona, sino con toda la familia que tiene o los amigos que tiene esa persona en el momento que está viendo el texto. Entonces nos pareció que fue también un pegue, ¿verdad? Fue bien hecho. Toda una ventana para aproximarnos a videos, narraciones, escritos, remembranzas de infancia, audios, incluso para ir reconociendo actores de la comunidad, activistas, problemáticas, el tema de la basura, etc. Y otra vez, esto es porque hay un proyecto de arte con comunidad. Entonces, creo que eso nos habla muy bien del potencial y del alcance en una primera experiencia. Tal vez para apegarnos un poco al tiempo y no extendernos demasiado, porque sabemos que puede ser una dinámica un poco agotadora también estar tanto tiempo frente a la pantalla. Podemos continuar y yo sé que han surgido algunas preguntas por ahí que podemos retomar más adelante. Entonces, Jimena, creo que tenés el espacio, si querés compartirnos algo en la pantalla, lo puedes compartir de una vez. Ok, ¿me avisan si lo ven? Sí. Sí, genial. Bueno, yo les voy a hablar de una experiencia de la cual pude participar que se llama Escuela de Octubre, que tuvo lugar en México, DF, en el 2019. Entonces, para hablarles un poco más del proyecto. Bueno, este fue un website que yo hice como bitácora del proyecto. Y ahí les dejo el link por si se quieren meter después. Pero bueno, básicamente Escuela de Octubre la organiza InOctober, que es una organización que lo que hace es crear como redes entre universidades e instituciones, básicamente en el área artística, profundiza en estos temas de arte público, tiene esta intencionalidad de meterse con temas de investigación y educación y el intercambio de conocimiento, no solo entre estudiantes, pero también entre profesores también. Bueno, y entonces la organización realmente hace diferentes eventos en diferentes países cada año. Ese año del 2019 tomó lugar en México y lo desarrolló la UNAM. Y nada más para que vean un poco. Vamos a ver, por aquí dejé un link. Si le dan clic, los lleva a esta página que es la página oficial de InOctober, por si acaso, ¿verdad? Para que sepan que mi página no es la oficial, es solo una bitácora que yo hice. Pero bueno, gracias a la Universidad de Costa Rica fue que pudimos participar. Yo y otras dos chicas, Whitney Ogilvy y Viviana Zúñiga de Costa Rica. Habían 4 chicos de Ecuador, como 8 o 10 chicos de Suiza y 2 chicos de India. También había una chica de Japón. Vamos a ver. Bueno, entonces para contarles un poquito de lo que hicimos. Básicamente nosotros teníamos una agenda súper llena. Esas 2 semanas fueron las 2 semanas más largas, pero fueron súper ocupadas y súper provechosas. En las mañanas íbamos a la UNAM,
recibíamos conferencias, presentaciones, fechacuchas con compañeros, profesores y artistas invitados. Y en la tarde íbamos a este centro que se llama Centro de Artes y Oficios de la Escuela de Emiliano Zapata, que quedaba en la comunidad de Santo Domingo. Y aquí básicamente nos reuníamos para hablar sobre 3 ejes de trabajos. Perdón si voy muy rápido. De 3 temas principales. Entonces nos enfocamos en espacio, ecología y vida social. Y entonces aquí nos reuníamos en grupitos más pequeños para discutir cómo íbamos a manejar o desarrollar estos proyectos. Teníamos muchas preocupaciones, no queríamos como meternos mucho o quedar como de que estábamos imponiéndoles algo a la comunidad. Entonces, sí tomamos muchas precauciones y al final decidimos hacer proyectos en los que fueran mucho más colaborativos entre sí, donde pudiéramos aprender entre sí. Entonces, bueno, les voy a hablar de los 3 proyectos. El primero fue el proyecto de la ecología. Básicamente, los chicos que participaron en este proyecto se dieron cuenta que había una problemática muy importante sobre el agua y sobre el derecho del agua en la comunidad. Y lo que decidieron fue hacer como que unirse a la consigna que los mismos personas de la comunidad tenían. Decidieron abrir el espacio para hablar del tema y ellos mismos repartieron volantes, hicieron un mural. Aquí están todos los chicos. Creo que también habían hecho un ritual ese día. Estuvo muy bonito. Voy a saltar al segundo. El segundo proyecto fue el que yo participé. Se llama Proyecto Buzón. Trabajamos de la mano con el Centro de Pilares, Centro Cultural Pilares, y básicamente fue para activar un espacio de jardín que ellos tenían por ahí. Pero entonces lo que hicimos fue, organizamos una caminata porque el Centro de Pilares está justo a la par del Pedregal. Ya les voy a enseñar cómo se ve, es algo así. Pero entonces lo que hicimos fue que organizamos una caminata para caminar en todo el borde posible de la cantera y hablar un poco sobre las historias de las personas que habitan esos espacios. Entonces nos acompañó una bióloga que nos habló un poco de la historia del lugar, de cómo fue creado, o sea, naturalmente. También nos acompañó don Fernando Díaz Enciso, que es un maestro de la Escuela Emiliano Zapata, que nos habló una historia súper interesante sobre cómo nace la comunidad de Santo Domingo, que es una historia fascinante de cómo personas tomaron un espacio para habitarlo y ellos mismos movieron piedras, movieron todo y ellos mismos diseñaron como el espacio urbano. Entonces ellos diseñaron las casas o el espacio entre las casas, las calles, todo. Muy interesante. Y al final, cuando llegamos ya al jardín, hicimos un buzón, que es esta cajita negra de madera, y compartimos historias de los barrios de donde veníamos cada uno. Entonces fue muy interesante oír o escuchar los puntos que teníamos en común, porque todos al final venimos de una comunidad. Estos fueron los integrantes de mi grupo de trabajo, pero estas fueron todas las personas que fueron ese día. Entonces fue bastante interesante porque no éramos solo nosotros, se nos unió gente de la comunidad, entonces estábamos muy contentos con eso. Bueno, y el último proyecto, que se llama El Mercado de la Bola, fueron estos chicos que se involucraron en el mercado, conocieron a los vendedores, compartieron un montón de historias y decidieron hacer un proyecto donde se unía el espacio público con el espacio privado. Entonces los invitaron a una fiesta, hicieron una invitación, esta es la invitación, y en este espacio que es parte del Centro de Artes y Oficios de la Escuelita de Emiliano Zapata, pusieron esta pizarra donde escribieron cuál es tu mayor sueño y entonces, y también tenían un pequeño espacio para tomar fotografías, había música en vivo y se armó un bailongo al final. Fue súper, súper divertido poder compartir con todos. La verdad es que la comunidad fue muy buena gente con nosotros, nos invitó a todos, nos hizo sentir como si fuéramos parte de. Y para terminar,
Sí quería contarles que fue muy divertido porque nos tocó justo como que coincidió con las fechas del Día de los Muertos. Entonces pudimos ser parte de celebraciones y desfiles y ofrendas. Estas calaveritas nosotros las hicimos. Aquí están todos los chicos. Y en los fines de semana que teníamos libre podíamos ir a algunos lugares como a la Universidad de la UNAM, perdón, a la Biblioteca de la UNAM. Esta es una ofrenda. Pudimos ir también a las pirámides de Teotihuacán, que fue súper interesante, fue gigante. Y sí, básicamente ya para cerrar, lo más interesante que fue para mí fue lo enriquecedor que fue conocer a todas estas personas, conocernos entre sí, ¿verdad? Entre los participantes, pero también entre la comunidad. Creo que ahí fue donde yo más pude aprender en la práctica, ¿verdad? Las conferencias fueron súper interesantes y eso no le quito nada de peso, pero creo que lo más interesante fue trabajar con la misma gente y ese compartir que mencionaban antes. Pero bueno, ahí les dejo la página por si la quieren visitar. Okay. Muchas gracias, Jimena. Tengo por ahí algunas preguntitas, pero igual las vamos a dejar para el final y luego regresamos a este tema. Y bueno, Pablo, te dejo el espacio, tal vez nos restringimos como a los 15, 20 minutos para no extendernos demasiado y tener chance para las preguntas. Sí, bien. Bueno, buenas noches a todos y todas, a los amigos del perro, a Jime, a vos, Priscila, y a la gente que nos acompaña. Espero que me estén escuchando bien. Sí, voy a tratar de ser breve, aunque evidentemente en la academia no tenemos fama de eso, ¿verdad? Tenemos fama de aburridos y cansinos, y en parte eso es algo que acepto. Y sí, voy a tratar de no durar mucho, aunque en parte, bueno, habíamos conversado que yo fuera de último por lo mismo, ¿no? Para que la gente pues no se sienta mal en desconectarse y ya hasta ahora, ¿verdad? Sí, el discurso institucional desde del arte público pues puede ser muy aburrido, pero quería, más allá como de presentar las mismas cosas de siempre, ¿no? Que son como estas cosas de lavarse la cara a la institución y mostrar resultados, quería más que todo hacer como unas breves reflexiones sobre lo que nos preguntabas, y sobre todo hacer un poco de proceso autocrítico, ¿verdad? Acerca de la misma institución, porque creo que hay temas muy relevantes que discutir en la actualidad, ¿no? En eso, pues yo creo que es importante agradecer a los museos del Banco Central por la organización de este espacio, por organizar este conjunto de actividades, sobre todo en esta coyuntura política que estamos viviendo, en donde es claro, ¿verdad?, que el distanciamiento social nos ha puesto a reflexionar mucho sobre lo que son las relaciones humanas y sobre lo que es el bienestar de lo común, ¿verdad? Y creo que, bueno, primero empezar por también halagar el trabajo que hacen ustedes en el museo, en estos procesos de mediación, que verdaderamente están reflexionando muchísimo sobre cómo, ¿verdad? Cómo llevar, ¿verdad? Cómo hacer que esos procesos se vuelvan protagonistas, establezcan nuevas formas de relación con la comunidad y sobre todo poniendo al servicio lo público, ¿verdad? En gran medida sus colecciones, pero también evidentemente su tiempo. Y bueno, como les decía, creo que esto es importante reconocerlo en tiempos donde lo público y la cultura se califican casi de un gasto innecesario, ¿verdad? De cierta ideología que no por casualidad lucra con los espacios vacíos que precisamente deja la ausencia de cultura, ¿verdad? Sobre todo a nivel comunitario. Es una cuestión que creo que no podemos pensar ajena a nuestras burbujas barrioscalantinas, ¿verdad? Ya que como lo vimos en las elecciones pasadas, los espacios que el arte puede ocupar para la producción de lo común, ¿verdad? Desde la simple recreación hasta una reflexión localizada, como lo vimos en los proyectos del perro cerámico, los proyectos que hicieron nuestras estudiantes en México. Si esos espacios se vacían de arte y se vacían de cultura, pues se vuelven un caldo de cultivo
para el avance de ideologías fundamentalistas y polarizantes. Y bueno, y quisiera creer que esto es como culpa de genios malignos, ¿verdad? De tecnócratas, políticos de turno y economistas de método que podemos señalar, pero lamentablemente también creo que somos corresponsables, sobre todo el sector cultura, por nuestra pasividad e incluso por cierta complicidad política, ¿no? Sobre todo los altos jerarcas. Ahora veía como en el chat que alguien preguntaba que por qué se había eliminado Enamórate de tu ciudad, ¿verdad? Y yo creo que en parte es por nuestra culpa, ¿verdad? Porque tal vez el sector no lo defendió, porque tuvimos una incapacidad para organizarnos y plantear ciertas luchas que hoy nos pesan, ¿verdad? Y sobre todo creo que pesan a los artistas más jóvenes porque estos espacios crean muchas oportunidades, ¿verdad? Pero además de eso, creo que, y esto es lo que tal vez quisiera problematizar hoy, es que estos vaciados de cultura que estamos viendo en las políticas públicas también tienen un fundamento en prejuicios mismos o ideas preconcebidas que aún mantenemos, ¿verdad? Es decir, creo que también existe en el país un problema de base conceptual que impide que nos proyectemos y enfoquemos en una producción artística vinculada a lo comunitario, ¿verdad? Y como les decía, esto es de lo que quiero hablar un poco, aprovechando ser como una autocrítica en la institución a la que pertenezco, a la Escuela de Artes Plásticas, y por tanto a la Facultad de Artes, y por tanto a la Universidad de Costa Rica, porque como espacio formativo también tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra escuela ha sido muy difícil cuestionar aún la noción común que entiende el arte en comunidad como un derivado del gran arte, ¿verdad? Como un producto secundario, como algo deslactosado o descafeinado del arte verdadero entre comillas, ¿verdad? Creo que esas mismas consideraciones, las más de las veces, también pretenden separar una gran cultura de la cultura comunitaria. Y esto evidentemente es producto de un sesgo de clase que se tiende a naturalizar como norma o gusto universal. Pero bueno, no es casualidad, por ejemplo, que la construcción del Teatro Nacional y la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que es el antecesor de nuestra escuela y cuya dirección estuvo en manos de un académico español, Tomás Podano, hasta la década de los 40, fuera el resultado de las mismas políticas liberales de finales del siglo XIX, ¿verdad? Que pretendían acercar a Costa Rica a la cultura europea hegemónica, ¿no? Y políticas que no solo son una base histórica, sino que a veces aún podemos visualizar como muchas bases de las ideologías presentes en nuestra identidad costarricense, ¿no? Por ejemplo, en esto que ahora los millennials llaman los whiteicans, ¿verdad? Y bueno, para esta información sobre estos hechos históricos, pues les puedo recomendar algunos artículos de Edgar Ulloa o Laura Rabe que pueden buscar en los sistemas de bibliotecas de la U. Pero sobre todo creo que hay un documento que es muy interesante, que es la tesis de licenciatura de Leonardo Santamaría, que aborda las políticas y los procesos que llevaron, ¿verdad?, a la construcción del Teatro Nacional, porque creo que es un documento muy completo, que nos habla de esa base, ¿verdad?, de la producción de la cultura, y también es un poco crítico. Y de ahí, por ejemplo, yo puedo situar esta pieza. Permítame compartir el escritorio. No sé si están viendo el telón de boca de fondo de Carlo Orgero. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. En donde evidentemente esto es una pintura alegórica, ¿verdad? Que nos muestra el Teatro Nacional, ¿verdad? Con su estilo neoclásico, recibiendo el legado helenizado europeo en el amanecer, ¿verdad? Que va llegando a nuestras costas, y mientras recibe a todas estas deidades griegas, pues en la parte inferior izquierda patea esta figura negra, ¿no? Como tirando lo autóctono fuera del escenario de la representación. Ahora bien, tampoco quiero ser reduccionista, ¿no? Porque sería injusto no reconocer el trabajo de muchos artistas y generaciones enteras que se han enfrentado a estas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la Escuela Nacional de Bellas Artes es absorbida por la Universidad de Costa Rica, en los años 40, la generación encabezada por Amiguet y Teórico Quirós tiende a generar una reflexión muy importante sobre nuestras realidades nacionales a través del diálogo entre nuestros paisajes y los lenguajes de vanguardia. Es decir, que apoyado por el humanismo que fundamenta la Universidad de Costa Rica
y las tendencias latinoamericanistas muy vigentes de la época, por ejemplo, las aportadas por repertorio americano. Y aquí hago un paréntesis también recomendando la tesis de María Alejandra Triana, que creo que es muy importante de leer, una tesis reciente. Pero es claro que hay un arte costarricense preocupado por lo propio y por cuestionar esta cultura letista, ¿verdad? También desde el pasado. Sin embargo, también es claro que existen procesos de academización que hoy llevan a la mayoría de estos artistas a ser canonizados y reculturalizados en la clase burguesa, ¿verdad? Lo cual nos debe generar una conciencia sobre la importancia de continuar un trabajo en un espacio en donde ciertas ideas no se alcanzan a construir del todo, ¿no? Como les decía, creo que es importante reconocer, ¿verdad?, que aunque no dominantes, en la Escuela de Artes Plásticas se ganan más terreno cada vez más los ejes críticos y de reflexión localizada, ¿verdad?, que sobre la producción artística. Sin embargo, y esto es algo que creo que es un poco lo conflictivo, estos muy pocas veces llegan a manifestarse en comunidad, ¿no?, limitando esta producción al trabajo que realizamos desde Acción Social, o en casos muy, muy aislados, como lo que nos presentaba Jimena, ¿no?, de este proceso de vinculación en el extranjero, que permite una práctica artística no construida en los talleres para ser llevada a la comunidad, sino verdaderamente una práctica producida en el seno de lo comunitario, ¿no? Y esto nos sugiere que en realidad no se ha llegado a sacudir esa idea de que el arte en comunidad, como les decía, es un derivado del gran arte de los grandes artistas. Y que esto no es solo una cuestión de emplazamiento, es decir, de instalar en el espacio público, ¿no? Como les decía, un producto es lactosado, que en realidad no es arte, sino un tipo de trabajo social amateur que utiliza herramientas del arte de cierta culpa pequeño burguesa, ¿no? O en el segundo caso, que cree que instalando una escultura en el espacio público inmediatamente se culturaliza a una masa ignorante, ¿no? Como decía Jiménez de Heredia, que las personas, por ejemplo, sin techo San José, al despertarse en las mañanas, serán los mayores beneficiados por sus obras expuestas, ¿verdad?, en la avenida central, ¿no? Todas estas ideas, evidentemente, prevalecen, ¿verdad? Y quizás no hemos hecho el esfuerzo suficiente para construirlas, ¿no? Ahora bien, desde la Escuela de Artes Plásticas, un grupo de compañeros y compañeras hemos ido trabajando en esto, buscando postular, al contrario, que el arte en comunidad no es un derivado, sino que es una metodología de producción artística en sí misma, ¿verdad? Una metodología que trabaja en múltiples dimensiones y que aborda desde lo sociopolítico hasta lo afectivo y simbólico. Y que además, como creo que ya han demostrado, el perro cerámico, aunque algo precarizado, es una práctica profesional importante para nuestros artistas. Y bien, ahora bien, posicionar esas ideas no es algo sencillo y no es tan fácil como simplemente postularlas, ¿verdad? Como toda idea en arte, que considero de ser lejana a la imposición ideológica y dogmática, estas deben ser construidas en colectivo y estar siempre en constante revisión. Y por eso desde hace bastantes años, ¿verdad?, además de las prácticas consolidadas que tienen las Escuela de Artes Plásticas de Acción Social, hemos tratado de posicionar esto, sobre todo a partir, por ejemplo, de los encuentros de arte público, que han sido escenarios en los cuales, voy a enseñarles algunos de los afiches que hemos creado desde el 2014, que han sido escenarios en donde hemos tratado de profundizar en la discusión sobre estos temas, ¿verdad? Sobre todo en espacios transdisciplinares, con académicos visitantes y con estudiantes, profesores y evidentemente artistas y cualquier tipo de público. La verdad es que se puede llegar a escribir en nuestros encuentros. Y esto ha sido formas en las cuales hemos ido tratando de posicionar, ¿verdad?, sobre todo a lo interno de la Escuela de Artes Plásticas, una reflexión sobre ese vínculo entre el arte y la comunidad. Y quizás quisiera terminar con esta intervención, que bueno, que he querido hacerlo como rápido también, porque como les decía, creo que abordar esta idea de cuál es, ¿verdad?, de por qué el arte en comunidad tiene que ser considerado como una metodología artística, ¿verdad?, por su propia naturaleza, es algo que debe ser un trabajo que está pendiente, ¿verdad?, que no podemos dar por sentado, ¿verdad?
Y sobre todo pensando, y ahora creo que Pablo Acuña lo mencionaba con mucha claridad, ¿verdad? Que muchos procesos participativos y muchos procesos similares a los que nosotros hacemos, que se ubican en comunidad, en realidad no son muy distintos a ciertos tipos de mercadeos, estudios de mercado, por ejemplo, como lo hacían los gringos desde los años 60, ¿no? Que cerraban un montón de chiquitos en un cuarto blanco a comer porquerías azucaradas para ver cuál era el color que más les gustaba. Amén. Y que también, y que también por otra parte, estos procesos muchas veces lo que hacen es rellenar informes de políticas públicas, ¿verdad? Fotos de niños pintando, son capítulos enteros de informes de políticas públicas que lo que hacen es fundamentar proyectos que ya estaban diseñados de antemano, ¿verdad? Entonces, como les decía, es importante darle contenido a estas ideas, ¿verdad? Iniciar como esta reflexión de por qué el arte público, cuáles son los elementos y condiciones que al menos tienen que tener. Y quisiera cerrar con 9 consideraciones que creo que son básicas, que creo que no siempre se pueden cumplir todas del todo, pero que al menos sí tienen que estar como en la conciencia de los artistas, ¿verdad? Espero no ir como muy rápido, pero bueno, creo que sí. Bueno, y estos serían como para mí los 9 principios básicos, se puede llamar así. Uno, creo que los procesos deben promover una participación activa de las personas, es decir, las actividades deben ser tendientes a la producción de conocimiento y no solo a la recopilación de datos, ¿verdad? Algo que ahora Pablo afirmó con mucha categoría. Esta producción debe provenir de una participación consciente y reflexiva con raíces en el espacio cultural histórico en el cual se está trabajando. O sea, las personas tienen que estar muy conscientes de lo que se va a producir y de lo que se quiere producir. Esto hace necesarios procesos de diagnóstico, ¿verdad? Que sean participativos y mapeos sociales, etcétera. También Orlando decía que son un poco las actividades que normalmente se utilizan, que son muy necesarias. Esos procesos también deben construir nuevos vínculos, ¿verdad? Sin poner en riesgo las formas de organización preexistente cuando éstas sean positivas. No siempre la organización preexistente puede ser positiva para una comunidad, pero en eso igual hay que ser muy respetuosos. Pero siempre tenemos que pensar que una comunidad es algo fluido también y que muchas veces ciertos líderes comunales se apoderan de ciertos procedimientos. Entonces es importante también que los procesos aborden otras formas de generar conexiones en las comunidades. Creo que las intervenciones, y aquí yo creo que ya es algo más propio, personal, tienen que tener un componente disidente, o sea, tienen que presentarse como cierta irrupción en los tiempos y en la cotidianidad de las personas. Es importante que los proyectos de arte, y por eso es arte, ¿verdad?, tienen que remover ciertos lugares comunes y crear espacios para nuevas memorias y nuevos símbolos sobre la comunidad. Es decir, no solo se trata de reconstruir lo que la comunidad es o hacerlo visible, sino que también es crear oportunidades para que la comunidad pueda crear sus nuevas historias y sus posibles nuevas memorias. 5, creo que los artistas deben estar muy conscientes de su noción de extranjeros, ¿verdad? De su trabajo como extranjeros y utilizar esa misma como una herramienta para el proceso, para el proyecto. Es decir, deben saber limitar su espacio de intervención, pero además deben ser capaces de evidenciar miradas y formas alternas de pensar para postular nuevas formas de resolver viejos problemas. O sea, eso es como uso de la extranjería, tiene que ver con el respeto, pero también con un aporte de otra mirada. Creo que los artistas deben estar muy conscientes de su función como mediadores y promover en la medida de lo posible los procesos horizontales y sin jerarquías. Esto muchas veces, como les decía, va muy vinculado a tratar de trabajar en contra de ciertas jerarquías ya instaladas en la comunidad. Eso es conflictivo también. En la medida de lo posible es importante trabajar de forma colectiva en grupos interdisciplinares, sobre todo porque el arte en comunidades, el arte público es casi que de naturaleza transdisciplinar y necesitamos saber que ocupamos muchos saberes distintos. Creo que esto es algo importante, creo que el producto debe tener una calidad mínima, al menos en durabilidad, y creo que aquí también entran como valores estéticos a veces, porque estos dispositivos tienen que operar en el tiempo, ¿verdad? Yo creo que hay que tener claro que productos a veces que se deterioran muy rápido, a veces podemos apostar mucho por la participación, pero no por el objeto, y esos objetos pueden empezar un deterioro muy inmediato que puede tener un efecto psicosocial en la comunidad. Entonces se pueden incluso volver contrarios a los propósitos. Digamos, si hacemos una banca mal hecha y esa banca a los 3 meses ya se convirtió en el lugar para que se venda droga, entonces hicimos algo que estaba mal, ¿verdad?
Entonces, también tenemos que estar muy claros que el producto que ofrezcamos tiene que ser una calidad, tiene que ser de calidad. Y 9, creo que todo el proceso, entendido como un producto, y esto creo que es el más importante para mí y el que creo que merece más reflexión, tiene que tener la capacidad de impactar a la comunidad, tiene que ser capaz de significar para la comunidad, pero también de tener la capacidad para proyectarse fuera de la comunidad y alcanzar un público más amplio, que sea capaz de estudiar el proyecto, que sea capaz de producir reflexiones sobre él e incluso capaz de replicarlo en otros contextos. Es decir, que creo que el arte en comunidad tiene que funcionar como un tipo de espiral que se mueve en ambas direcciones y que también pueda dispersarse hacia otros contextos de forma múltiple, ¿no? Y esto último, y con esto quiero cerrar, creo que es lo más complejo y consecuentemente un punto en donde los artistas tienen que poner su mayor atención y mayor reflexión, porque demanda el uso de una creatividad localizada y deslocalizada al mismo tiempo, ¿verdad? Ya que es de cierta forma ese ir y venir entre la consolidación de un proyecto en comunidad y las líneas de fuga que interpelan a un resto de espectadores plurales fuera de contexto, es lo que reafirma esa función del arte como generador de diálogo y productor de agenciamientos subjetivos de un carácter más fluido, ¿no? Y creo que esa es la cuestión que al final permite que el arte en comunidad construya lo común, que permita ampliar la definición misma que tenemos de lo comunitario, que creo que es algo que para lo cual fuimos invitados aquí, y también ampliar la misma definición del arte, que como les digo, en nuestro país se requiere cuestionar mucho desde la perspectiva de historia, y todo esto, pues eso, abordando un barrio a la vez. Y listo. Y disculpen por ser tan cansino y perezoso. No, para nada. Todo lo contrario. Creo que es muy acertado escucharte, Pablo, después de haber escuchado las experiencias previas, porque ayuda también a hacer estas conexiones, ¿verdad? Entre lo que está pasando y pues de alguna manera aportar a generar conceptos y pistas para personas que de pronto se estén preguntando, no sé, en este caso artistas, que estén cuestionándose su práctica y que estén pensando, bueno, y si quisiera vincularme, ¿verdad? Si quisiera salir del estudio o del taller, ¿qué debería considerar? Ese tipo de reflexiones que esperamos aportar, ¿verdad? A construir, a ampliar, creo que es importante para hacer ese tipo de reflexiones generales también. Tenemos algunas preguntas, pero además yo tengo mis propias preguntas que quisiera hacerles. Para empezar, Jimena, te quiero contar que Facebook no nos deja publicar tu enlace, entonces tal vez buscaremos otra forma de hacértelo llegar, tal vez nos puedes dar tu correo y las personas interesadas te pueden preguntar también. Bueno, ya Pablo ahí fue respondiendo algunas preguntas que habían surgido, ¿verdad? La pregunta de Gabriela sobre el enamorarte de tu ciudad. No sé si quisieran ampliar algo sobre esta pregunta de por qué se dejó de hacer. Y bueno, por ahí los piropean también un montón. Les dicen que es súper inspirador el trabajo de Perro Cerámico. Marcela Membreño nos dice bueno, que han tenido un gran impacto en las comunidades y que desde hace buen tiempo hacen de las suyas. Eso es algo que me parece rescatable, ¿verdad? Como la trayectoria también es difícil de sostener esa trayectoria. Y tal vez si quisieran referirse a su trayectoria, porque me parece un tema importante, contarles cómo desde cuándo y un poco sobre la modalidad de trabajo, que es particular, según la he entendido. Antes de eso, dígalo, Pablo. nada más para hablar sobre estos espacios, tipo Transitarte, Enamórate. Creo que es evidente que después de la pandemia hacen falta el doble, ¿verdad? Pero también habría que comentar que se expresan en algunos de los puntos centrales de San José y que no estaría mal que pudiesen crecer en su alcance, ¿verdad? A una cantidad de barrios de La Uruca, de Pavas, de San Sebas, Río Cuba, Cristo Rey, Los Ángeles,
para tratar de aumentar este impacto, ¿verdad? Entonces, yo ahí, que se extraña el espacio, pero también se extraña que haya pasado su tiempo y no haya podido llegar como, o sea, se haya mantenido bastante centralizado. Hay una opción que no descarto, y eso nada más. A ver, ¿quién habla de la trayectoria? Y si quiere, yo básicamente, les explico un poco. Nosotros nos conocemos más o menos desde el 2000. En la universidad nos conocimos, en la UCR, en la Escuela de Artes, y digamos que formalizamos el Perro Cerámico como una empresa, digamos, desde el 2010. Pero ya habíamos venido trabajando muchas cosas. Tenemos hay muchos proyectos donde estamos vinculados ahí como parte del Perro Cerámico. Hay un grupo de música, hay un colectivo artístico detrás también. Entonces, por ahí tenemos como lazos de amistad, ¿verdad? Más allá de la parte del perro, que definitivamente nos ayudan con las dinámicas con las dinámicas de trabajo que tenemos nosotros y justamente cómo nos encajamos, ¿verdad? Con las tareas y cómo desarrollamos los proyectos, ¿verdad? También justamente de una manera horizontal, ¿verdad? Tanto interna como externa a la hora de hacer los trabajos, ¿verdad? Y básicamente tenemos ya ahora 11 años. Y ahí, obviamente, en la presentación se nos quedaron un montón de proyectos por fuera, pero bueno, está la página también, que es perrocerámico.com, que pueden visitar para que vean como todos los otros proyectos que están ahí también. Muy bien, muy bien. Bueno, continuando con ustedes, me surge no solo de la reflexión de esta noche, sino también de las conversaciones previas, una pregunta que creo que puede ser reveladora también para las personas que nos escuchan, y es que he ido enlistando como una serie de principios que ustedes tienen a la hora de trabajar con comunidades que me parecen muy interesantes y me parecen sobre todo reveladores a la luz de lo que comentaba Pablo, ¿verdad? De cómo se instrumentaliza también muchas veces esta relación del arte con las comunidades pues para ponerlo en el nivel de adorno muchas veces. Entonces, quisiera como que se refieren a esos principios que utilizan cuando van a trabajar en comunidades o cuando, ¿verdad? Cuando están postulándose a un proyecto para que nos cuenten también cuál es su filtro interno. A ver. Bueno, Yo creo, tal vez puedo empezar nada más con algo breve. Es importante que la gente haga el trabajo, ¿verdad? Es importante que el proyecto, en el caso del arte comunitario, sea hecho por la gente, en el sentido de que sientan pertenencia, ¿verdad? En el caso de Atillo, lo pintamos nosotros después de lo que planeamos con ellos y todas las valoraciones, ¿verdad? Y les hicimos la presentación para que todo el mundo estuviera de acuerdo. Pero a lo que me refiero es que cuando la gente participa, aunque sea un día, ¿verdad? En muchas ocasiones nos ha pasado que la gente participa en un momento, ¿verdad? Como esos muchachos que estaban jugando fútbol, tal vez tenían curiosidad, pero no les interesa como quedarse pintando y haciendo las dinámicas con nosotros, pero sí quieren de repente que pintar esa cancha y luego están usando la cancha y entonces están, digamos, ya totalmente apropiadas, ya se apropian, ¿verdad? De los proyectos. Entonces, por ese lado, siento que es vital que la gente no solo, no como ir al colegio, ¿verdad? Que tal vez mucha gente nada más va y se sienta atrás, ¿verdad? Y no participa y que pasen las clases, ¿verdad? Que lo que quiere es estar en el recreo, sino, no sé, como que la gente realmente participe, se acerquen y hagan el arte.
También como un poco para agregar, que digamos como que nos pasó con un proyecto y que es que cuando digamos en este caso era un proyecto de responsabilidad social empresarial y uno sabe que eso tiene el trasfondo de que hay algún proyecto grande que ocupa de que la comunidad le dé el sí, ¿verdad? De caerle bien a la comunidad de alguna manera. Entonces también nosotros, cómo jugar un poco con eso, porque también tenemos que comer, ¿verdad? Nuestro trabajo, pero a la vez no representamos a esta empresa, ¿verdad? Entonces también como un poco ¿verdad? Como desarrollamos nosotros nuestro trabajo y cómo hacemos que la gente sea crítica, ¿verdad? A través de los proyectos, digamos, y de todas las dinámicas que hacemos, como damos como cierta posibilidad de que sean críticos, de que piensen, de que qué es lo mejor para ellos, ¿verdad? Y que por ahí tomen sus decisiones, ¿verdad? Y según lo que a ellos más les convenga, ¿verdad? Sin ponerse en ninguno de los dos lados, pero también como nosotros aprovechar nuestro rol, ¿verdad? Como decía Pablo, de extranjeros, ¿verdad? Como para ponerlo ahí como en cierto panorama, ¿verdad? Darles como esa posibilidad. También eso es como una... Sí, además yo sumaría que muchos de los aprendizajes han sido así, con los chollonazos de rodilla, ¿verdad? Pasamos de ese momento que describía César, donde estuvimos haciendo muchas cosas informalmente, a, a conformarnos nosotros y empezar a lidiar con oportunidades, ¿verdad? Que, que no eran neutras, ¿verdad? Algunas sentíamos un compromiso, otras nos precarizaban cínicamente, y entonces creo que bueno, esto sería importante decirlo, que hay que volverse un especialista en leer letras pequeñas, ¿verdad? En que no le gane a uno las ganas de hacer, ¿verdad? Que este hacer no comprometa a otros. Eh, Además, creo que sobre algo que ya había mencionado, que el que es que el que lo abordemos con esta laboriosidad y tener que hacerlo nosotros, ¿verdad? Nos hace también distanciarnos como de otras experiencias que lo que tratan es más bien como de subcontratar. Ah, esto nos puede servir, consigámonos a alguien que viene saliendo de la U, ¿verdad? Este tipo de cosas que se ven, ay, le sirve de experiencia. Bueno, todo esto implica un círculo vicioso que además trasciende el mundo del arte al de los nuevos profesionales, que, que si cedemos en eso, pues todo empieza a olfatearse mal el proyecto, ¿verdad? Entonces, pues sí que hay un sistema ahí de contrapesos que hemos ido desarrollando, a veces con aprendizajes un poco más dolorosos, pero que creo que es bueno, si esto sirve de algo, que se documente y que se pegue ahí en la refri para que no vuelva a pasar. Tal vez para agregar, creo que desde los espacios, bueno, tal vez agregar así como desde la institucionalidad, que también hay un deber formativo de nosotros, ¿verdad? Porque creo que nosotros que fuimos de la misma generación, nuestro proceso profesional post licenciatura es eso, es entrar a un mundo profesional totalmente desconocido, ¿verdad? Era eso. Y como dijo Pablo, era un proceso de chollonazos, ¿verdad? De caída y tras caída y de ir comprendiendo, ¿verdad? Como verdaderamente hay un doble discurso, ¿verdad? En donde se supone que somos un país culto, pero no estamos dispuestos a pagarles a los artistas, ¿verdad? O verdaderamente, no, como es algo que hacemos por gusto, se cree que no nos tienen que pagar, ¿verdad? Y eso es algo que se ha avanzado un poco, no se ha avanzado lo suficiente porque todavía está presente, no hay proyectos de arte público, no recientemente, murales de 100 metros cuadrados que les van pagando $1,000 a los artistas, ¿verdad? Y esto es algo que creo que también en un momento ahí hay que hacer otro tipo de organización y plantear esos otros problemas, ¿verdad? De cómo vivimos una profesión precarizada
y que sobre todo era lo que decía César, digamos, cuando se trabaja con otras grandes compañías y colmilludos, ¿verdad? Que están haciendo proyectos de millones de dólares y no sé por qué quieren ahorrarse $500 con el pago de los artistas, hay que espabilarse, ¿verdad? Hay que espabilarse. Y si bien es cierto, hay que muchas veces bajar la cabeza, por lo menos mantener esta autonomía para que verdaderamente no jugar totalmente el juego de ellos y aprovecharse de ese presupuesto para verdaderamente invertirlo en la comunidad, ¿verdad? A ella pasa como la ética de cada uno, ¿verdad? Más allá de lo que la compañía quiera hacer o el lavado de cara que se quiera hacer, el ministerio o cualquier institución, es importante que a lo interno, ¿verdad? Si haya una ética de verdaderamente invertir de forma adecuada esos recursos en la comunidad. Me parece muy valioso esas reflexiones porque nos llevan también como a temas complejos que quisiéramos tener los espacios para abordar también más adelante. Esperamos que lleguen. Mientras tanto, quiero aprovechar que está aquí Jimena porque creo que nos ofrece una visión contrastante con la experiencia de ustedes también. Y creo que puede ser muy valioso, Jimena, tal vez si nos contás desde tu experiencia como estudiante, ¿verdad? También, ¿cómo sentís cuando nos contabas del aprendizaje, ¿verdad? Que fue muy enriquecedor. ¿Sentís que esa experiencia con la comunidad te llevó, no sé, a cuestionarte la forma en la que se plantean esta clase de proyectos? Si digamos, te llevó a cuestionarte un poco también la dimensión social que tiene el arte en la producción de comunidad o en el sostener esos vínculos también de la comunidad. Sí, completamente. Creo que lo comencé a ver cuando trabajé con Pablo con varios TCUs de arte público, especialmente, por ejemplo, un proyecto en el que estuvimos en Talamanca, donde completamente me enamoré de la comunidad. Y ese es mi problema, que me enamoro de los proyectos, de las personas, y ahí también veo el impacto que tienen. En ese caso era un proyecto de una problemática social donde habían chicos, o bueno, no eran solo jóvenes, pero había un gran índice de suicidios en la comunidad y estábamos tratando de abordar proyectos a través del arte. Y uno sabe que uno no va a resolver todo, ¿verdad? En un día para otro, pero sí creo que es importante involucrarse en ese tipo de comunidades que además muchas veces están olvidadas por el Estado, y darles ahí un espacio. Pero sí, por mucho tiempo creo que como estudiante pensé que el arte era otra cosa, ¿verdad? Era como algo más individualista, era uno hacer y presentar en un museo o un pedestal y ya, que sea bonito. Y a través de estos proyectos, yo pude ver también que el arte se puede hacer de otras maneras, se puede también vincular con la gente o hasta ayudando a comunidades, que para mí fue, o sea, me cambió mucho, mucho como yo pensaba y por dicha. Sí, con implicaciones para las que no nos preparan en la formación artística, ¿verdad? Esta relación social implica otros principios distintos, por eso mi pregunta anterior también. Pienso que Y no, es porque no hay tantos espacios, como dice Pablo. Si uno se quiere meter a trabajar tanto con comunidades, sería como que a partir de tal vez municipalidades o cosas así. Otra vez, tal vez de trabajo como el de perro cerámico, pero ya vi que lo están pulseando ahí, qué dicha. Se ve difícil también, claro, es difícil. De ahí porque están trabajando, o sea, me pregunto del bolsillo de ustedes nada más. Entonces, sí, es difícil, claro. No hay tantos espacios. y bueno, con lo que decías de enamorarte de las comunidades, no creo que eso sea un problema realmente. Creo que es bienvenido también trabajar desde las emociones y sobre todo desde el amor. Qué bonito también saber que nacen esos vínculos. Y bueno, Pablo, por ahí te han piropeado un montón también tus 9 principios. Yo creo que los vamos a tener que apuntar en algún lado y dejarlos por ahí posteados. Bueno, no te voy a leer todos los comentarios, te voy a leer tal vez uno al final de María José que nos dice que le parece sumamente valiosa la reflexión que propones.
nos dice que hay una dimensión de escucha y de construcción conjunta en la práctica artística que se aproxima a las formas de hacer milenarias y se aleja del proyecto moderno que sobredimensiona el ego individual y la obra como mercancía. Es cambiar de paradigma, en realidad. Entonces me parece muy valioso también que nos trajeras esas reflexiones que no estuvieron para nada aburridas. No sé si quisieran ampliar en algún aspecto, pero si no, podemos ir cerrando. Cuéntenme. Ya estamos cerca de la hora y media. Ajá, Orlando. Tal vez nada más para cerrar con el tema de arte público versus arte, no sé, otro arte. Sí hay una tendencia fuerte, grande, en la que de artistas de bastidor, ¿verdad? O artistas quizás no académicos, pero ¿verdad? Más contemporáneos, están tirándose a la calle, ¿verdad? Porque sinceramente el estudio, la galería, ¿verdad? Que quede claro, yo practico todos los artes que se me ocurren, ¿verdad? Pero sí hay una tendencia fuerte desde lo que es, ¿verdad? El graffiti, muralismo, street art, qué sé yo, tenemos artistas mismos de aquí de Costa Rica que venden en un cuadrito diminuto en miles de dólares, quizás en este momento prefieren ir y pintar una cancha de básquet y hacer una pintura en el piso porque la gente lo va a disfrutar y de repente mucha gente, ¿verdad?, está encontrando valor en este tipo de arte que tal vez es un poco más interactivo, más inclusivo, que se presenta ahí en la calle, que puede ser arte efímero, arte que no vale, no sé, una vez más, no vale lo que vale un mármol, ¿verdad?, de Jiménez de Heredia. Puede ser arte hecho con papel, como hacemos nosotros, que se pega en un basurero y luego llueve y en el invierno y se deshace. Sí hay una tendencia muy grande, ¿verdad?, en donde tal vez las fronteras en algún momento se disipan y realmente, bueno, pues el arte público ya no va a ser visto, o el arte comunitario, ¿verdad? No necesariamente va a ser visto como un arte menor o algo, ¿verdad? O nada más como una práctica ahí de hobby, sino de como algo potente, ¿verdad? Algo que beneficia a la gente, algo que no sé, que se traduce en salud social, ¿verdad? No sé si es en la ciudad o en la playa o en el campo. Entonces, bueno, eso a mí, digamos, me motiva mucho como artista, me motiva mucho como para continuar en este colectivo, continuar trabajando estos proyectos comunitarios y pues nada, es simplemente otro campo infinito en el que hay que trabajar para ver realmente hasta dónde se puede llegar, de qué se trata. Así que eso me parece bien. Yo tal vez quisiera, y también para hacer como la reflexión final y sobre el comentario también que nos leías, creo que sí, para mí es importante que no se entienda que yo, bueno, estoy en contra como de la pintura o la escultura, o sea, para nada, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, la muestra que ustedes están organizando evidencia mucho que la reflexión evidentemente sucede en muchas dimensiones, ¿verdad? Este, y, y lo digo porque evidentemente, y creo que en el comentario, evidentemente es importante hacer como una lectura histórica y crítica, ¿verdad? De la producción artística, ¿verdad? Hablar del arte como mercancía, es importante reflexionar muchísimo, bueno, desde cualquier lugar, pero puede ser desde Benjamin, desde la noción de Laura, etcétera. Es importante como tener esas lecturas críticas, pero también es importante mantener el principio de que la pintura al final sigue siendo un código de expresión abierta, muy potente para reflexionar sobre nuestra sociedad y que los museos también siguen siendo unos espacios muy adecuados para generar ese silencio, ¿no? Como esas cajas de resonancia para promover una reflexión interiorizada de las personas y que el arte en comunidad se nos presenta como una tipología, como lo decía Orlando, pues no excluyente de las otras, pero que sí merece ser analizada por sus propias condiciones, por sus propias pautas. Y para mí eso es como algo importante, ¿verdad? Saber que no son prácticas excluyentes, ¿verdad? Y que más bien son complementarias muchas veces, ¿verdad?
Ujú. Bueno, muchas gracias. Me encanta tener la posibilidad de cerrar con esas reflexiones y quiero agradecerles muchísimo, especialmente a ustedes, por acompañarnos y por pues, todos los procesos previos, ¿verdad? Para llevar a cabo este conversatorio. Ha sido un placer. Y bueno, también les agradezco a las personas que nos están viendo y escuchando, que han participado no solo en este, sino en las sesiones previas que hemos tenido. Esperamos desde el museo que este sea un espacio para visibilizar acciones posibles y rutas que podemos tomar en la búsqueda para relacionarnos más y mejor con las comunidades, ¿verdad? Y bueno, antes de irnos, les cuento que el museo está abierto, que el museo lo pueden visitar todos los días. Está abierto de 9:15 a 5 de la tarde. Y bueno, pueden seguirnos, estar atentos a nuestras redes sociales también para saber las nuevas exhibiciones que vienen, las actividades de este tipo y de otro tipo que organizamos en nuestras redes. Entonces, muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Chao.